Gracias al Señor. Buenos días. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Antes de entrar en el mensaje de este día, quiero compartirte una palabra. Esto no es el mensaje que tengo preparado para ti, o que el Señor me dijo que te dijera, pero antes quiero que reflexionemos en una palabra. Y esta palabra está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Cuando hayas llegado, por favor, dime un fuerte amén. Juan, capítulo 14, verso 3. Aquellos que no traen Biblia de papel, que Dios te perdone porque yo no... no, ¿verdad? Saque su Biblia, por favor, aun cuando la traiga en su celular. Arrímese con la persona que tiene a la par. No importa, saque su Biblia. Nada más quiero que meditemos unos minutos en este versículo y luego vamos a entrar en el mensaje. La Escritura dice, y si me fuere. ¿Cuántos saben que Jesús murió? Amén. Dice, y si me fuere. Y lo cumplió, se fue. Os prepararé el lugar. Es decir, el Señor nos ha preparado para nosotros una morada eterna. Y aquí viene algo interesante. Vendré otra vez. Diga conmigo, vendré otra vez. Luego observa lo que está entre las comas. Y os tomaré a mí mismo. Diga conmigo, Maranata. Jesús viene. Esa pequeña frase, os tomaré a mí mismo, se está refiriendo al rapto. ¿Estás conmigo? Léalo bien, familia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se está refiriendo a su segunda venida, no se está refiriendo al tiempo en el cual tú puedes ser bendito, se está refiriendo al tiempo del rapto. Diga conmigo, rapto. Yo tengo una pregunta, familia. ¿Estás preparado a que si hoy es el día en el que vendrá y tomará a sí mismo a su iglesia, te vayas? Me da gusto por ese uno o dos amén. Pero todos los demás, ¿qué de ustedes? Es necesario, familia, que nosotros reflexionemos en que Jesús viene muy pronto. Y si el Señor te agarra con los dedos en la puerta del pecado, quizás termines saludando cara a cara al anticristo. Por lo menos yo no quiero eso para ti. Yo sé y tengo la convicción de que yo me voy. Pero tú, como parte de esta casa, como alguien en el cual yo tengo que dar cuentas, de acuerdo al libro de Hechos, es necesario decirte, si no nos arrepentimos, no nos vamos a ir. Yo hoy quiero hablar a tu conciencia, familia. Antes de empezar el mensaje, este es tiempo de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Por un momento cierra tus ojos, iglesia. Todo ojo cerrado. Aún te quiero pedir, inclina tu rostro. Quiero hacerte una pregunta. Si hoy el Señor viniera a manifestar su gloria, tú te irías con Él. Escudriña tu corazón, examínate. Si tú estás viviendo en pecado, en fornicación, si tú estás viviendo en incredulidad, o aún estás practicando cosas que al Señor no le agrada, quiero recordarte que cuando el Señor hace el llamado al arrepentimiento, no es porque Él esté enojado contigo, es porque Él quiere extenderte su mano para que haya un cambio total en ti. Porque aún desde el pequeño niño que le miente a su madre diciéndole, no hice la tarea, mamá, porque no la anoté. Y descubre la mamá que simplemente no lo hace porque no le interesa. Así contigo. Yo quiero que reflexiones en relación a
¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo estás hoy delante del Padre? ¿Cómo estás hoy delante de Él? El Señor está hablando a lo profundo de ti. Es el día en el que tenemos que volvernos al Padre. Y es el día en el que tú y yo tenemos que reconocer que hemos estado lejos de Él. Espíritu Santo, por favor, trae convicción de pecado a nuestro corazón. Trae convicción de pecado a mi alma. Trae convicción de pecado, Espíritu Santo, porque no quiero apartarme de ti. Jesús murió para pagar tu maldad. El Hijo de Dios, siendo Dios, no se afanó a tener su naturaleza de Dios, sino que se despojó para hacerse esclavo, para hacerse uno como tú, para perdonar tu maldad y tu pecado y llevarla en el madero. Y aquel que es entendido recibe ese milagro de la vida eterna. Tú no le pidas a Dios que Él bendiga lo que tú has ensuciado. No le pidas a Dios que bendiga aquello que Dios rechaza. Más bien sé tú partícipe de la gran bendición que Dios te ha dado. Y hoy si tú quieres arrepentirte y venir a los pies del Señor, decirle: Señor, necesito una nueva oportunidad. Mi Padre, me arrepiento. Te pido perdón. Perdón por mi carácter. Perdón, Señor, por haber menospreciado tu mesa y no servirte con un corazón que te honre. Perdón, Padre, por hacer lo que yo deseo sin tomar primeramente tu consejo. Perdóname, Señor, por ser infiel, por ser duro de corazón. Perdóname, Padre. Y hoy me vuelvo a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Familia, si usted no está cuidando su santidad, su vida, dice la Escritura en el libro de Efesios, no, de Colosenses me parece, que tenemos que cuidar esta tan grande salvación. Si usted no le está procurando, cuidando, escudriñando su corazón continuamente, su relación con Dios va a permanecer quebrada. Por eso usted va a buscar al Señor y no siente su presencia, porque su relación con Dios está quebrada. Cuando usted sienta eso, es tiempo de regresarnos al Padre. Así que yo le quiero insistir una y otra vez, por favor, transforme su vida en el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en el tema de esta mañana. Y yo quiero pedirte que tomes notas. El Señor, yo sé que quiere hablar a tu corazón. Y yo le he puesto como título este mensaje: a la luz de su poder. Diga conmigo: a la luz de su poder. Espíritu Santo, háblanos, que no sea voz de hombre, sino tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 1, verso del 3 al 5. Estoy muy emocionado por lo que te quiero compartir en la palabra. No vengo realmente a predicarte, te quiero enseñar lo que el Señor me enseñó en la intimidad. Dice la Escritura en el libro del Evangelio, el apóstol Juan, capítulo 1, del verso 3 al 5. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. La vida, familia, la vida de la cual habla la Escritura, se recibe cuando tú y yo recibimos la luz de Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de que nosotros recibamos esa luz? De que juntos como cuerpo
de que juntos como iglesia podamos reflejar, podamos brillar y que la gente se vuelva a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque tienen que ver esa luz resplandeciente, la cual se muestra a través de la tiniebla, para que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Nosotros somos introducidos a la luz de Jesucristo y en ese momento somos unidos al cuerpo. Y cuando somos unidos viene la manifestación de su poder. Y su poder se manifiesta en sanidad, en liberación, pero también en sabiduría. Sabiduría para que puedas tomar decisiones en todas las cosas que te rodean. Pero algo que he descubierto es que el poder de Dios solamente se manifiesta en el lugar donde le es propicio estar. ¿Qué significa esto? Dios está en todas partes. Está en un prostíbulo, está en una casa de citas, está donde hacen cigarros y también está en las iglesias, pero no en todos los lugares se manifiesta, porque no en todos los lugares hay un ambiente propicio. ¿Y cómo podemos crear un ambiente propicio? Cuando nosotros lo anhelamos, cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros lo extrañamos. Oye, qué bonito se siente cuando tú regresas de un lugar lejano y tu familia te dice, te extrañé mamá. ¿A poco no? Te extrañé papá. Y no que te diga, oye viejo, ya voy a pagar la cuenta. ¿No, verdad? El lugar donde estamos sintiendo que eres extrañado es porque eres necesario. Así el Señor, donde Él es bienvenido, en ese lugar se manifiesta. Y en ese lugar Él manifiesta su gran luz y las tinieblas no prevalecen. Porque la luz de muchas personas, que muchas personas piensan tener, no es más que tiniebla. Y las tinieblas, familia, es el lugar propicio de la mentira, de la hipocresía y de la muerte. Por eso la Escritura de manera continua nos invita a acercarnos a su luz. Ya no solamente nos invita a que seamos salvos, sino que nos hace el llamado a que vengamos donde está Jesús mismo con esa luz resplandeciente. Un día estaba orando y yo le decía, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, porque no escuchaba su voz. Y Él me hizo saber algo que quizás para ti es muy sencillo, pero cuando el Señor te lo habla, te abre el entendimiento. Y me dijo, yo soy más real que el sol que te alumbra. Es algo muy normal, pero cuando el Señor te lo dice, te cambia la expectativa. Y es lo mismo que te quiero decir hoy. Cuando tú te acercas a la luz gloriosa del gran yo soy, toda tiniebla se desvanece. Mira lo que dice en la Escritura. Por eso Él continuamente nos invita a acercarnos a Él. Juan capítulo 3, verso 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, Jesús sí vino. Estamos aquí. Si usted se está durmiendo, yo le recomiendo párese. O dése un cachetadón solito. O pase y yo se lo doy gratis. No cobro. Dice la Escritura, la luz vino al mundo. Jesús sí vino. ¿Alguien lo cree? Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. Te quiero anunciar la conclusión del mensaje. Voy a cambiar la palabra luz por poder. Amaron más las tinieblas que su poder. Fíjate, vamos un poquito más profundo. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahorita me acuerdo cuando mi mamá me perseguía, te voy a pegar, y yo no, hasta que me alcances. Así el Señor dice, acércate, no quiero que me descubras. Mira lo que dice, mas el que practica la verdad, ¿alguien aquí practica la verdad?
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a la luz del Señor, suceden varias cosas. La primera es, recibes la realidad de quién es Dios. Es decir, no es la realidad de alguien que te dice, ay, Dios es muy bonito. Recibes tú esa revelación. Comprendes en tu ser interior que Dios es más real que ese sol que brilla y te alumbra. Pero también, cuando tú recibes la luz del Señor, todo lo que está corrompido dentro de ti, sea pecado, sea inmundicia, sea muerte, sea destrucción, comienza a ser desbaratado, porque entonces la luz de Jesucristo conquista la tiniebla que hay en ti, y entonces sucede lo que dice la palabra: las tinieblas no prevalecerán. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ahí te va algo más. Hablamos hace un momento que Él se manifiesta en un lugar donde es propicio. La luz que hace referencia al poder, pero el poder que hace referencia a la gracia es la que se manifiesta para que tú y yo podamos vivir reconciliados con Dios. ¿Alguien dice amén? La gracia, si tú y yo hiciéramos un examen de qué es la gracia, muchos dirían, es el regalo no merecido de Dios. Pero la gracia no solo es eso. La gracia es el poder de Dios. Diga conmigo, la gracia es el poder de Dios. Díselo a la persona que tienes a la par. La gracia es el poder de Dios. Y si estás tomando notas, ahí colócalo en letras grandes. La gracia es el poder de Dios. Y quiero mostrarte cómo actúa la gracia en aquel que es un lugar propicio. Porque los lugares propicios no solamente son como un edificio, sino lugares, la iglesia. Y la iglesia no es una casa, no es un terreno. La iglesia somos tú y yo. Es decir, que el lugar propicio somos bien. Así que observa lo que sucede cuando la gracia se manifiesta en ti. Romanos capítulo 5, verso 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué dice? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Te voy a explicar lo que es esto. Porque es necesario que aquel que está creyendo que tiene vida eterna comprenda de dónde viene esa vida eterna. Y el mejor ejemplo está en la vida de Lázaro, de María y de Marta. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 11, verso 1 y 2. Este es un ejemplo muy profundo. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En estos dos versos hay una profundidad muy hermosa. Quiero que comencemos. María, al haber recibido el perdón glorioso por sus pecados, diciéndolo de otra manera, al haber recibido la gracia abundante, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó al momento de recibir el perdón del Señor, ella va y se humilla delante del Padre, delante de Jesús, reconociendo que no hubiera perdonado sus pecados, hubiera perecido. Es decir, viene y derrama su vida delante de Él en agradecimiento. Pero ese acto glorioso provocó que ella fuera esa cabeza de flecha que comienza a abrir la realidad espiritual para que no solamente ella fuera el lugar propicio, sino que Marta, su hermana, y Lázaro, su hermano,
prepararan el camino para el desarrollo de un gran milagro. Es decir, que cuando tú vienes al Señor y respondes en adoración, en agradecimiento a la gracia recibida, algo va a suceder en tu casa. No es solamente viene para mí el favor, sino para todos los que me rodean, porque donde sobreabundó el pecado, no por ti, sino por el que está derramando la gracia. María, al ser expuesta a la luz del Señor, imagínate la escena. Dice la Escritura que ella fue una pecadoraza, como tú y yo. Aquí hay alguno que flote, ¿no, verdad? Todos somos bien pecadorazos, ¿verdad? Y al momento de que ella se acerca a la luz del Señor, toda su maldad, todo su pecado sale a la luz delante de Jesús. Pero se manifiesta la gracia. Y la gracia la coloca en una posición de bendición, de cero culpa, de cero pecado, de cero destrucción delante de Jesús. Es decir, que todo lo que estaba anclado en ella, que la ponía en contra del Señor, sale a la evidencia. Pero al momento de manifestar la gracia a Jesús, su maldad fue traspasada por la cruz. Aún no era crucificado, pero cuando Juan declara, ahí viene el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En ese momento, el pecado de María fue traspasado, pero no solo eso, sino también la vida que provocaba Satanás en ella, es decir, esa vida de destrucción, esa vida que la lleva a la muerte, fue traspasada con el propósito, como consecuencia de que donde está la luz de Dios es destruida todo tipo de tiniebla. Es decir, donde viene la luz del Señor, la gracia comienza a reinar a causa de que Jesús fue traspasado. Es ahí donde tú vienes al perdón y recibes esa gracia, la cual manifiesta todo el poder del Señor dándote vida eterna. ¿Estás junto conmigo? El poder de Dios, familia, muchos lo expresan como si hacemos esto o hacemos aquello, vamos a obtener una manifestación. El poder de Dios no lo podemos recibir como una enseñanza. El poder de Dios, familia, no es un protocolo de 5 pasos, de 7 reglas, de muchos esfuerzos, no. Porque el poder de Dios es la intervención, la interrupción sobrenatural en un ambiente como el nuestro. Viene la mano gloriosa del Señor y detiene el tiempo, detiene el espacio para que el cielo se una a la tierra. Y esto fue lo que sucedió en Marta y en María. Al ser ellas un lugar propicio, porque ellas lo amaban, ellas lo adoraban, ellas lo extrañaban, ellas no se dormían en la prédica del pastor. Ay, pastor, perdón, no, yo lo hablo de Jesús. Usted no, usted es bien despiertito, ¿verdad? El que ellas hubieran preparado ese lugar glorioso provocó que cuando Lázaro muriera, resucitara automáticamente a causa de la gracia, a causa del poder, a causa de la luz. Diga conmigo, Lázaro resucitó. Quiero comenzar a profundizar en esto. El poder de Jesús se manifestó de diferentes maneras en muchas personas que estaban ahí. Se manifestó de una manera diferente en los judíos, en Marta, Lázaro, en María y aún en los discípulos. ¿Por qué? Y comencemos con Marta y María. Ellas habían recibido una gran instrucción espiritual, pero la instrucción espiritual la habían cuadrado a un tienes que y a un debes de. Pero cuando Jesús vino y manifestó el poder de resurrección en Lázaro, esa enseñanza bíblica, esa enseñanza que un día Jesús les dio, que les dijo, yo soy la resurrección y la vida, esa revelación, esa enseñanza, cuando viene el poder del Señor, deja de ser un argumento más y comienza a ser una revelación profunda.
Porque cuando viene el Señor, tu entendimiento es abierto. ¿Para qué? Para que todo lo que te amoldó al mundo, que entenebrece tu entendimiento espiritual, que te limita a vivir en reglas, que te impulsa a tener un argumento religioso, todo eso se ha destruido. Pero ahora quiero que lo veas desde otro punto. Un día Pedro y muchos discípulos, dice la Escritura, que un día Jesús se acerca a los discípulos y les dice: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y en ese momento todos dijeron: esta palabra es muy dura, ¿cómo voy a comer tu carne y beber tu sangre? Y dice la Escritura que en ese momento muchos de los discípulos de Jesucristo comenzaron a irse. Y Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: Pedro, si quieres, tú también te puedes ir. Pero de una manera diferente, él ya había recibido una revelación. Y le dice: no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Le está diciendo: solo tú tienes palabras de poder. Le está diciendo: lo que tú hablas tiene el poder para transformar mi ser interior. Es decir, las palabras que tú estás declarando sobre mi vida, Jesús, no son un argumento. No es un argumento como el de los fariseos, como el de los saduceos, sino que realmente tus palabras están llenas de vida y causan una transformación en mí. Porque el poder de Dios, al momento de actuar en una persona, la persona deja de ver lo natural y comienza a ver lo sobrenatural. Pedro en ese momento dejó de ver a los demás discípulos como una competencia y comenzó a ver a Jesús como el Cristo. A causa de que el poder de Dios comenzó a manifestarse en él. El poder de Dios produce en una persona una verdadera hambre y una verdadera sed. Porque muchas ocasiones oramos, y yo aún he escuchado aquí la oración, y yo en sí mismo he orado, declarando: Señor, envía hambre y sed, envía hambre y sed. Pero el Señor me dijo: estás orando mal. No tienes que orar así. Orar por la manifestación de mi poder y la manifestación de mi gracia. ¿Por qué? Porque solamente a través de su poder, a través de su gracia, se quitan los estorbos. Quiero que observemos la vida de Lázaro, todo lo que sucedió alrededor de esa manifestación gloriosa. Cuando Jesús se acerca para resucitar a Lázaro, hubieron muchas opiniones. Estaba la opinión de los discípulos, estaba la opinión de Marta, de María, de los judíos. Y los discípulos se acercan y tenían una opinión como: Jesús, no es el tiempo de que hagas un milagro. ¿Para qué, Jesús? ¿Para qué vamos a ir? Mira, le acabas de decir que está dormido. ¿Para qué vamos? Ahora la opinión de Marta fue muy diferente. Marta tenía un pensamiento, una petición en su corazón, y era: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero al momento de que esa opinión se encuentra con que la realidad del Señor no le había contestado su oración, ella entra en una religiosidad. Una respuesta, una no respuesta a tu oración puede provocar que te vuelvas religioso, provocar un pensamiento religioso. María declaró: tú eres la resurrección y la vida, y sé que en el día postrero Él resucitará. Si lo ves, bíblicamente era la realidad. Pero si lo ves desde un punto de que no había poder en su pensamiento, de que no había revelación en su pensamiento, encontrarás que ella había encerrado a Jesús en una cajita. Como muchos de nosotros lo hacemos cuando no recibimos revelación. Ahora mira desde otro punto la vida de María. De acuerdo a la Escritura, María estaba muy sufrida. Ella amaba mucho a su hermano, y el hecho de que ella ponía su mirada en las cosas naturales era un tope para que ella recibiera el milagro sobrenatural. No podía recibir el poder de Dios porque su mirada estaba puesta en lo natural. Pero ahora mira la opinión de los judíos. La opinión de los judíos fue diferente. Ellos se acercan, ven el milagro, ven la resurrección. Imagínate los gritos.
a mí me apantalla. Y de repente los judíos, antes de que viniera eso, ellos dijeron, ¿qué acaso este hombre, refiriéndose a Jesús, que abrió los ojos de ese hombre ciego, no podrá resucitar acaso este hombre? Fíjate, si analizamos ese pensamiento, el pensamiento parece ser hermoso. Parece un argumento glorioso, hasta dirías, hoy los judíos eran medio cristianos, ¿verdad? Pero la realidad no. La intención de los judíos era señalarlo, era criticarlo. ¿Por qué? Porque versos adelante encontramos que los mismos judíos que dijeron este pensamiento ahora tramaban matar a Jesús y matar a Lázaro. Entonces, si observamos esas 4 opiniones, en ninguna de las 4 opiniones encontramos el poder de Jesús. Porque todas estaban enfocadas a una emoción, a un pensamiento. Justo lo que dice la Escritura, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que ninguno de esos hombres andaba a la luz de Jesucristo. Ninguno de ellos manifestaba el poder rotundo que desató. Y por eso Jesús en ese momento declara algo en la Escritura. Juan capítulo 11, verso 9 dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y aquí hay algo muy profundo. La luz de este mundo. Tal parecería que el mundo por sí mismo tiene la luz. No. Si vemos la Escritura, el mundo está en tinieblas, pero vino Jesús siendo la luz manifestada a este mundo. Por lo tanto, aquel que se acerca a Él no tropezará. Aquel que hoy es salvo, procure su salvación, procure mantenerse pegado a Él, conocerlo a Él y no perder esa luz de vida. ¿Por qué? Porque aquel que no ve a Jesús rápidamente tropezará como un fariseo. Rápidamente caerá como un judío, porque los judíos, los fariseos y aún muchos religiosos andan a la luz de su entendimiento y no bajo la luz del gran yo soy, no bajo la sabiduría de aquel que entregó su vida en el madero. Y ahora quiero ponerte un escenario. Imagínate cómo habrá sido la fiesta cuando resucita Lázaro. ¿Qué habrá pasado espiritualmente? Yo creo que ahí hubo un gran avivamiento, porque no solamente se manifestó la vida de Jesucristo en Lázaro, sino que esa vida manifestada de manera evidente corrompió las tinieblas de la luz de aquellos que le rodeaban. Es decir, que el poder de Dios te despierta. El poder de Dios te sacude, te saca de tu comodidad y rasga el velo de tu entendimiento para que dejes de ver lo natural y veas la realidad de Dios. Cuando sucede este maravilloso milagro, Marta automáticamente sale de su religiosidad. ¿Por qué? Porque Marta tenía el argumento que te dije, un argumento muy válido humanamente. Un argumento que está en el libro de Juan, capítulo 11, verso 21 y 24, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el verso 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Es decir, que estamos viendo un pensamiento religioso. Y ese mismo pensamiento religioso lo tenemos tú y yo. Con palabras diferentes quizás. Palabras como, Señor, si escucharas mi oración, mis hijos serían diferentes. Señor, tú prometiste que me fortalecerías en mi dificultad, que tú me fortalecerías en mi enfermedad. Señor, tú prometiste que aumentarías mi fe. Y el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, esos argumentos que muchos tienen, lo único que hacen evidencia es que no han vivido el poder de Dios.
No han experimentado el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos escudamos como si justificáramos a Dios. Dios no actuó de esta forma y como no puedo ir en contra de Dios, bueno, Él actuará en su tiempo. No me sanó, bueno, Él es su voluntad. No escudemos al Señor, no lo disculpemos, sino vivamos y recibamos el poder del Señor que ha sido desatado a causa de su gracia. Y quiero mostrarte. El poder del Señor actuó físicamente en Lázaro, pero actuó espiritualmente en el mismo escenario, espiritualmente en Marta, en María y en los discípulos. La resurrección que vive Lázaro físicamente fue la resurrección que vivió espiritualmente María y Marta. Fue el avivamiento que vivieron los discípulos. Y fue el cielo que vino a la tierra que vieron los judíos incrédulos. Es decir, familia, cuando el poder de Dios es manifiesto, no puedes quedarte en el mismo lugar donde iniciaste. Es decir, el poder de Dios es la interrupción particular en tu propia vida para ver la realidad de quién es Dios. Quiero que lo veamos. Antes de la resurrección, Jesús le dijo a Marta algo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y después de la resurrección pasa algo. El entendimiento, la fuerza, el amor y la revelación que Marta tuvo antes de la resurrección, ahora después de la resurrección, fue transformada en un servicio y una adoración profunda. El Señor nunca te va a dejar en el lugar donde te encuentras. En María sucede algo muy diferente. El nivel espiritual de María era más alto que el de Marta, llamémosle así. Dice la Escritura que antes de la resurrección, ella se sentaba a los pies del Maestro, ¿te acuerdas? A escuchar la enseñanza. Después de la resurrección, ella recibe diseños celestiales del Señor, la revelación profunda del Padre, para ella ir y ungir a Jesús para la cruz. Cuando el poder de Dios actúa en una persona, indudablemente produce crecimiento, indudablemente te impulsa tu propósito, pero también genera un gran enamoramiento y regresas a tu primer amor con el Señor. El poder de Dios, familia, no solamente se manifiesta para someter a Satanás, sino principalmente para traer bendición a los que te rodean. ¿Cuán bendición tan grande fue cuando Jesús resucita a Lázaro? Regresa el gozo espiritual y el gozo en amor por la familia. ¿Estás conmigo? Es decir, el poder de Dios no es solamente para echar fuera al demonio, y tiene el propósito, pero también para vivir en esa coinonía, en esa unidad, en ese amor profundo. Amén. El poder de Dios, familia, o la gracia. Cuando digo poder es lo mismo que gracia. ¿Okay? El poder de Dios funciona para que tu naturaleza de pecado esté sometida bajo los pies de Cristo y tú no te levantes para ir en contra de tu Dios. Esa es la gracia del Señor. Y es ahí cuando tomas su lugar en tu vida, cuando puedes declarar lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 20: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ojo, y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es decir, y quiero explicarte un poco esta palabra. Tú y yo fuimos incluidos totalmente en la crucifixión. Es decir, tú estás tan crucificado como Jesús estuvo crucificado. Es decir, que es tan real esta palabra como tu propio respirar. Y voy a abundar en esto. Quizás tú no te ves crucificado, no ves las cicatrices en tus manos, pero cuando recibiste a Jesucristo, el testimonio de la crucifixión, el testimonio de Cristo entra en ti para renovarte, y entonces esa vieja criatura se queda clavada y hay un nuevo yo. Es decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Ahora el nuevo yo está sometido a la voluntad de Jesucristo. Y entonces es Jesús el que somete mi naturaleza. Pero esto suena muy alto, muy teológico. Lo voy a poner de manera práctica. Y aquí es donde nos afecta. Cuando no comprendemos esto, entonces seguimos reaccionando de acuerdo a nuestra vieja naturaleza de pecado. Y vivimos apartados del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos dando lugar a Jesús. Pero si le damos lugar al Señor en nuestra vida, dice la Escritura, ya no vivo. O sea que tus deseos de pecado ya no viven. Tus emociones destructivas ya no viven. Esa carne demandante por saciarla con comida ya no vive. Esa carne demandante por saciarla con cierto tipo de pecado ya no vive. Porque ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Pero aquí hay algo. Cuando yo no estoy consciente de esta revelación en mí, viene la tentación. ¿Y cuál es mi reacción natural? Caer en la tentación. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Pero cuando estamos conscientes de que, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Quiero que te imagines lo siguiente. Cristo y yo somos uno, ¿ok? Y viene la tentación, y la tentación toca tu puerta. Y si tú estás consciente de que ¿quién vive en ti? Entonces tú tienes la capacidad de decirle, Jesús, ahí tocan. Y Jesús va a ir a abrir a la puerta de la tentación. ¿Y qué crees que le va a pasar a la tentación? Va a huir. Pero al contrario, si tú no estás consciente de que Cristo vive en ti, ¿quién va a correr a abrir la puerta? Yo. ¿Y qué va a pasar? Vas a abrir la puerta a la tentación y pácatelas, pecaste. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir conscientes de que Cristo, ahora, en ese sentido, dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote el cual no haya sido probado en todas las cosas, pero Él lo hizo sin pecado. Si Cristo va y abre la puerta, ¿va a haber pecado? Si tú abres la puerta, entonces, si Cristo abre la puerta por ti, ¿quién será? ¿O Cristo? Cristo. No ha venido una tentación tan grande que el Señor no te pueda librar de ella. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? ¿Qué significa esto, familia? Si nosotros no estamos conscientes de esto, automáticamente vamos a adelantarnos a reaccionar. En vez de que Jesús reaccione en nosotros, yo reacciono. Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Caigo en pecado, fallo ante el Señor y mi relación con Cristo se rompe. Pero si estamos conscientes de que Cristo vive en mí, suceden dos cosas más. La primera, en mi cuerpo hay un choque, porque mi cuerpo tiene necesidad, ¿a poco no? Somos muy demandantes, o la comida, o el sexo, o el pecado, o el dinero. ¿A poco no? Soy el único pecador. No, dígame, yo también, pastor. Si no, me voy a sentir bueno, soy pecador. Pero en el momento en el que soy consciente de que Cristo vive en mí, entonces Él vendrá y someterá mi cuerpo bajo su espíritu. Pero segundo punto, en mi alma también sucede algo. Mi alma está llena de deseos, está llena de pasiones, está llena de cosas demandantes, cosas que me fascinan, cosas que me distraen de Cristo, cosas que quieren gobernarme. Pero cuando viene Cristo, Él viene y somete mi alma como si fuera dentro de un cacahuate para que el Espíritu de Dios ahora gobierne en mí y yo no contriste al Espíritu Santo. Nadie dijo amén. Creo que ese fue más forzado. Ok. Es decir, la vida de Jesucristo solo va a actuar en ti por solo una cosa. Diga conmigo, fe. No tienes que esforzarte, solamente tienes que creer. ¿Y cómo
es estimulada esa fe por medio del Espíritu Santo. Cada vez que tú te metes a orar, a adorar, a anhelar, a extrañar al Señor, provocando que seas un lugar propicio, entonces la fe sucede en ti y automáticamente Cristo vive en ti. ¿Alguien está conmigo? No tienes que sufrir por pecar, porque cuando venga a tocar a tu puerta la tentación, ¿quién va a abrir la puerta? Así es. ¿Y cómo podemos lograr esto? Lo voy a explicar más. De acuerdo a la Escritura, Jesús intencionalmente, ¿cómo? Murió por ti y por mí, para derramar todo su propósito, toda su gloria sobre de ti. Y en eso abarca la gracia, porque donde sobreabundó el pecado, ¿y cuántos saben que somos bien pecadores? Es decir, no se trata de tu esfuerzo, de cuánto hagas changuitos, que eso no es de Dios, pero bueno, así me entiendes. Sino se trata de que Cristo murió en el madero para darme vida eterna y desatar todo su poder sobre mí. Y cuando Jesús comienza a tomar su lugar en mí, la evidencia es que eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Comienzas a tomar decisiones hasta contrarias a tu propia naturaleza. Comienzas a hacer cosas que antes no harías. Por ejemplo, muchas ocasiones yo ya te he explicado que yo no me paraba en el sol para no dar sombra, ¿verdad? Era bien codo. Y ahora el Señor, cuando comienza a guiarme en su espíritu, muchas ocasiones me ha llevado a sembrar todos mis ahorros. ¿Cuántas ya incontables? ¿Por qué? Porque eres guiado por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Y en eso consiste el poder de Dios, que al momento de venir sobre de ti, alumbra tu entendimiento, cambia tu manera de pensar y te da acceso a profundas y radicales bendiciones que si las lees así simplemente en la Biblia no comprendes. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas su poder actuando en tu propia manera de vivir. ¿Alguien dice amén? En la Escritura encontramos muchos testimonios del poder de Dios, pero el principal y el más grande es cuando el poder de Dios actúa resucitando a Jesucristo. Acompáñame en tu palabra, Efesios capítulo 1, verso 20 al 22. Y dice la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Alguien cree esto? Cuando tú y yo recibimos ese testimonio de que Dios el Padre resucitó por su poder a Jesucristo de entre los muertos, si tú lo crees, entonces ese poder comienza automáticamente, ¿cómo? A actuar en ti. Acompáñame a Efesios, ahí adelantito, capítulo 2, versos 6 al 7. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es justo ahí, familia, cuando tú comienzas a experimentar lo que vivió Marta y lo que vivió María. ¿Y qué fue lo que vivieron? Crecimiento espiritual. Es decir, que el poder de Dios, hay dos momentos en los que se van a manifestar en tu vida. El primero es enseguidita de que tú crees. ¿Alguien cree aquí? ¿Alguien cree en Jesucristo? ¿Alguien cree que el Padre lo resucitó?
Ok, comienza a actuar el poder. Y no es ficción, familia, no lo ves. Pero así como tienes convicción de que si ahorita se cae el techo, se abre la tierra, nos vamos con Cristo. ¿Alguien dice amén? Esa misma convicción, ese mismo testimonio es el que produce que tú creas. Pero ahora se afirma cuando recibes el amor del Padre. ¿Por qué? Porque el amor del Padre es la máxima manifestación del poder de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No podría evidenciarse mayor actuación de poder si el amor no existe. Porque si el amor no existe, familia, tú y yo jamás hubiéramos sido salvos. Jamás hubiéramos sido sanos, jamás hubiéramos sido libres. Porque la máxima manifestación de la gracia, del poder, de la luz del Señor es su amor. Es decir, la cruz sigue vigente para aquel que no ha recibido su amor y su poder. Porque la cruz es el punto de equilibrio de todas las cosas sobrenaturales. No nos podemos ir hacia un evangelio de prosperidad, ni hacia un evangelio de mucha sanidad, porque la cruz es el equilibrio. Y en la cruz es donde se desató el mayor poder, manifestado a través del amor. Y con esto quiero terminar para que oremos. Dice Efesios capítulo 3, verso 14 al 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y quiero que tú comprendas esto. El poder de Dios se manifiesta solo por medio de su luz. Y si tú hoy escudriñas tu ser interior, podrías encontrar que hay muchas partes en ti que están en tinieblas. Y es porque quizás no has sido muy honesto y no has humillándote delante de Él. Muchos otros, al paso que vamos avanzando en nuestra vida en el Señor, hay apartamentos, llamémosle así, en nuestra vida que comienzan a alumbrarse por medio del poder de su amor. Pero la única manera de manifestar las riquezas de su abundante gracia es recibiendo el amor de Dios. Y ahí, en tu lugar, así como un día le dijiste a Jesús, entra en mi corazón y sé mi Señor y mi suficiente Salvador. Hoy yo quiero pedirte que hoy tú le digas al Señor, muéstrame tu amor. Muéstrame tu amor.